Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días allí para Colombia, muy buenas tardes aquí desde Madrid. Los saludamos a todos y les damos la bienvenida a este Foro Unir, donde hoy vamos a hablar del impacto regional de las elecciones en Colombia. Como todos saben, el próximo 31 de mayo Colombia va a celebrar sus elecciones presidenciales. Hay que recordar que las modificaciones que se hicieron legales y constitucionales eliminaron la posibilidad de reelección presidencial, que solo estuvo vigente durante un periodo, y en la actualidad el presidente Gustavo Petro no puede postular a un nuevo mandato, por lo tanto tiene a un representante del pacto histórico como principal candidato. Y estamos hablando en este caso de Iván Cepeda, por este partido, por esta coalición que forma el gobierno. Estas elecciones son sin ninguna duda relevantes e importantes para América Latina. ¿Y por qué quiero destacar este aspecto? Porque si miramos un poquito el mapa de lo que ha pasado en los últimos 2 años en Sudamérica, vamos a ver que después de mucho tiempo de gobiernos denominados progresistas o de centro izquierda, en la mayoría de los países el signo político, o mejor dicho, el signo ideológico ha variado, y hemos visto en las últimas elecciones, que hemos visto tanto en la Argentina como hemos visto en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, los signos políticos o ideológicos que llegaron al poder están mucho más orientados hacia la derecha y mucho más incluso alineados con las políticas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De alguna forma, en este momento, además después de la caída de Maduro, donde también tenemos que tener en cuenta este escenario, hoy se puede decir que Uruguay, Brasil y Colombia, a día de hoy, en este presente, son esos 3 países de Sudamérica donde todavía predomina un signo ideológico de centro-izquierda. Así que vamos a hablar de lo que puede pasar. Tenemos invitados especiales y especialistas para poder hablar de todos estos temas, y yo quiero ir saludando a mucha gente que se está conectando. Por ejemplo, Andrea López desde Colombia, a Nicole Intriago desde Ecuador, al doctor Johnny Ponce Andrade, también conectado desde Ecuador. Reginaldo de Jesús Beltrán dice desde Ovejas, Sucre. Nos saluda Marisela Flores desde Ecuador. Tenemos mucha gente de Ecuador, ¿eh? Vamos a hablar de elecciones en Colombia, pero la mayor parte que veo de gente saludándonos es desde Ecuador. ¿Qué más? A Jairo Torres desde el norte de Santander, a Luisa Fernanda Madrid Botero, también saludándonos desde Montería. Bueno, mucha gente a quienes agradecemos que estén conectados, y yo quiero saludar también a quien hoy nos está acompañando en este estudio, y es Claudia Rodríguez, la subdirectora del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Claudia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte y gracias por la invitación a este espacio. Bueno, lo que vamos a hacer, Claudia, te voy a proponer lo siguiente. Vamos ahora a presentar a nuestro invitado, a nuestro ponente, con quien hoy contamos, que es Carlos Augusto Chacón, que es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Carlos Augusto Chacón, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy en este Foro Unir. Sonido. Bien. Carlos, fíjate que debes tener bloqueado el micrófono y por eso no te oímos. ¿Ahí me A escuchan? ver, ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. Muy Hola, bien. hola. Bueno, Ahora sí. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te saludo otra vez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora y por supuesto a UNIR por la invitación. Bueno, yo quiero invitarte, Carlos, y antes de invitarte para escucharte en tu presentación, para hablar un poco de ese impacto, ¿no? De lo que puede también pasar con estas elecciones
más allá de los resultados, también cómo de alguna manera puede plantearse en función de un tipo de elección u otro tipo de elección, cómo puede plantearse también el panorama geopolítico en Colombia. Pero yo quiero invitar también a todo el público que está conectado, nos siguen saludando más personas, que dice Jairo Torres, nos dice este espacio es súper importante, Luisa C. saluda, dice soy colombiana desde Perú, Héctor Jiménez desde Apartadó, también en Colombia, mucha gente conectándose. Quiero invitar a los que están participando online, que a través de este chat donde recién han saludado, si quieren plantear un comentario o una pregunta a lo largo de todo el evento, la pueden hacer y lo que haremos es trasladársela a nuestros invitados, a Carlos Augusto, al invitado que vamos a tener después, que va a compartir mesa redonda con Carlos Augusto, o también con Claudia Rodríguez aquí con nosotros. Así que, Carlos, te escuchamos con atención. A ver, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué impacto tendrá en la región lo que pueda pasar en las elecciones de Colombia? Bueno, ya tuvimos una primera fase de elecciones que fue el pasado 8 de marzo, donde se eligieron los congresistas y los candidatos de las consultas, que es lo que podría asemejarse a unas primarias en varios países del mundo. De distintos candidatos de distintos partidos se presentaron en consultas interpartidistas. Tuvimos una consulta interpartidista de la centro derecha, otra de la centro izquierda y otra de la izquierda, y de ahí salieron unos candidatos. La carrera presidencial hoy está concentrada especialmente en 3 candidatos. El candidato de la izquierda, el representante del proyecto político de Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, la candidata de la centro derecha Paloma Valencia, el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella, y luego ahí está Sergio Fajardo de la centro izquierda y otros candidatos. Y es muy relevante entender estas elecciones ya no en la clave doméstica de Colombia, porque lo que está pasando en el hemisferio en los últimos años ha hecho que estas elecciones sean muy importantes para la región y también para Estados Unidos. Lo primero es porque claramente la situación geopolítica de Colombia impacta en lo que está sucediendo en el resto de los países, especialmente en temas de seguridad. Es decir, la seguridad vuelve a estar en la agenda de la conversación, también internamente en lo electoral está siendo muy importante porque aquí hay 2 modelos. Un modelo que es el actual modelo de gobierno que busca negociar con los grupos criminales, que busca privilegiar lo que se conoce como la política de paz total. Esto sin mencionar, por supuesto, que hay un modelo distinto en temas económicos, de funcionamiento del Estado. El candidato Iván Cepeda ya lanzó su programa de gobierno y es un programa de gobierno que básicamente lo que hace es profundizar lo que ha pasado en estos 3 años y es la estatización de distintos sectores de economía, que el Ejecutivo tenga mayor control. Incluso esto va acompañado de una propuesta de asamblea constituyente y algo que ellos han denominado el acuerdo nacional, que claramente ha sido pues también muy cuestionado por diversos sectores porque no está muy claro qué es lo que pretenden que se acuerde, si ya tenemos la Constitución del 91 o es más un eufemismo para mencionar o referirse a una asamblea nacional constituyente, que también ya hay un proyecto de ley andando, que ya se están recogiendo firmas y que lo que busca es básicamente cambiar el modelo de Estado por un Estado centralizado, donde el Congreso pierde la capacidad de controlar al Ejecutivo, donde el Ejecutivo tiene mayor control sobre las decisiones del Congreso, donde se crean mecanismos que debilitarían la justicia hoy como está constituida en Colombia por otros mecanismos distintos, modelos muy similares que ya se han visto en la región cuando se llevaron a cabo procesos constituyentes en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Pero específicamente en el tema de seguridad, pues estas elecciones son muy relevantes porque ese modelo de seguridad, que sería la continuación de lo que ha venido sucediendo en estos últimos años durante la administración de Gustavo Petro, por el otro lado, la oposición lo que propone es no solamente eliminar la política de paz total, modificarla, cambiarla o suprimirla en el mejor de los casos, sino básicamente replantear la forma en que el Estado va a enfrentar a las estructuras de crimen organizado transnacional. Y esto es muy relevante, por supuesto, en un momento en que Estados Unidos volvió a fijarse en la región, en el hemisferio, estableciendo algo que es fundamental, y es que la seguridad interna de los Estados Unidos pasa necesariamente por garantizar el combate a las redes criminales transnacionales, que funcionan como sistemas adaptativos complejos, y la injerencia extrarregional de países como China, Rusia e Irán, que van mucho más allá de lo diplomático, lo comercial,
sino también por sus vínculos con redes criminales transnacionales. Esto es muy relevante porque ahí Colombia se convierte entonces en una bisagra. Es decir, lo que ocurra políticamente en las elecciones del 31 de mayo tendrá unos efectos muy relevantes para toda esa estrategia. ¿Por qué? Porque al volver a estar el hemisferio en el centro de las prioridades de Estados Unidos, se está considerando la importancia de que los países de la región, uno, sean democráticos y estables, dos, tengan un compromiso y una determinación de enfrentar a las redes de crimen organizado transnacional, y tres, se articulen con el gobierno de los Estados Unidos para contener y negar territorio a los avances de regímenes autoritarios como China, Rusia e Irán, que se consideran hostiles, que tienen una injerencia y que además tienen unos mecanismos de convergencia en economías ilícitas con redes criminales que operan en el hemisferio y que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Así que para Estados Unidos es muy importante lo que suceda en Colombia, porque eso tiene todo que ver con la posibilidad de avanzar en su estrategia de seguridad hemisférica. ¿Y por qué también por lo particular? Y es el tema de Venezuela. Recordemos que no solamente por una situación de posición geográfica, es que si hay una continuidad en el proyecto político de Gustavo Petro a través de Iván Cepeda, pues sabemos que es un proyecto político que siente afinidad por, no solamente por Nicolás Maduro, sino por lo que representa el régimen chavista que gobierna de manera ilegítima en Venezuela. Y eso es muy relevante para la administración Trump y para lo que está pasando en la región. No solamente un tema de cómo Estados Unidos de alguna manera busca unas transformaciones en el hemisferio desde lo político y enfrentarse a los grupos de seguridad, sino que eso también es muy relevante para Colombia, porque en la medida en que la situación en Venezuela no se llegara a estabilizar en los próximos meses, teniendo en cuenta que además vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, Colombia enfrentaría un enorme desafío también, porque Venezuela ha sido un factor de desestabilización regional. No olvidemos que varios de los grupos criminales que hoy operan en Colombia y que durante esta administración y que desde la administración anterior, es decir, desde el año antes de las dos administraciones anteriores, Santos y Duque, varios de esos grupos criminales se han venido fortaleciendo, pero especialmente en los últimos 3 años han expandido su control, presencia e injerencia territorial y han aumentado sus hombres en armas y en las redes de apoyo logístico, pues muchos de estos grupos lo han hecho gracias al respaldo que han recibido por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluso desde la época de Hugo Chávez. Esto es relevante entenderlo porque esos grupos criminales se han fortalecido en ambos lados de la frontera, constituyendo una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, pero también hoy es reconocida que esa dinámica amenaza la seguridad de los Estados Unidos, precisamente porque operan como redes de crimen organizado transnacional con injerencia en todo el hemisferio. Entonces, ahí es muy relevante. Además, porque la relación política, ya no solamente en términos de seguridad, entre un gobierno de Iván Cepeda respecto a lo que pueda pasar en Venezuela, termina siendo relevante a efectos de lo que se espere pueda ser una transición hacia la democracia o simplemente el continuismo ahora en cabeza de Delcy Rodríguez. Un gobierno colombiano de oposición crítico de lo que ha sucedido en Venezuela, especialmente pidiendo que haya democracia, que haya una transición democrática y que se enfrente a las estructuras criminales hoy enquistadas a través del régimen chavista en Venezuela, pues también significará una realineación con el gobierno de Estados Unidos de cara a lo que pueda pasar en ese país. Así que para Estados Unidos va a ser muy importante lo que suceda en Colombia y para el resto de la región también. Piensen en el caso de los ecuatorianos que están conectados, muy pendientes de esto. Piensen lo que implica para Ecuador que Colombia empiece a enfrentar de manera mucho más determinada, contundente, a través de una estrategia de seguridad y defensa integral a los grupos criminales que operan en la frontera y que se articulan con las redes criminales que hoy controlan Guayaquil o gran parte de la provincia de Manabí, donde se trafica la droga, donde están hoy las principales economías ilícitas. Por eso es tan interesante entender cómo eso tiene unos efectos y, por supuesto, un cambio de tendencia política en Colombia implicará que Colombia también podrá ser parte del escudo de las Américas, esta iniciativa liderada por los Estados Unidos. Eso empieza a ser un tema de conversación muy importante en clave electoral que puede mandar unos mensajes no solamente a Estados Unidos, sino también internamente dentro de Colombia, dado que el crecimiento y la expansión de los grupos criminales
ha influido en esos territorios, causando un aumento en las masacres en comparación con el año anterior, en el desplazamiento forzado, en los confinamientos, en los asesinatos de líderes sociales, en los atentados terroristas. Colombia, en el índice global de terrorismo para la versión 2026, subió 5 puestos, es decir, hay un deterioro generalizado de las condiciones de seguridad producto de la política de paz total, que además de haber llevado a que los grupos criminales se fortalecieran, han llevado a que los niveles de riesgo y vulnerabilidad de la población civil en distintos territorios aumenten, y esto se traduce en un debilitamiento, por supuesto, del Estado de Derecho en esos lugares, del imperio de la ley, de las condiciones humanitarias, de los derechos humanos. Entonces, hay una situación compleja que tiene todo que ver con el modelo que propone el actual gobierno y su sucesor en caso de ser elegido, Iván Cepeda, o lo que propondría o traería la oposición, que sería un cambio frente a la forma de garantizar la seguridad en el territorio, enfrentando a los grupos criminales. Entonces, aquí hay un factor clave también para entenderlo, y es que esas elecciones se van a ver muy marcadas por lo que está pasando con la administración Trump, y es específicamente lo que le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos. Entonces, con más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, más de 3.000 toneladas métricas de cocaína producida al año, lo que la Casa Blanca le está pidiendo al gobierno colombiano es que demuestras que, más allá del discurso, está realmente actuando para desarticular las estructuras criminales, recobrar el control territorial y afectar las economías ilícitas de manera contundente. Es decir, que se disminuya la cantidad de cocaína que sale hacia los Estados Unidos. Pero además también que Colombia empiece a tomar acciones frente a la injerencia de regímenes autoritarios extranjeros. Eso es muy importante. Les voy a poner un ejemplo específico en esto y por qué todo está relacionado y es tan importante. Uno de los vectores de análisis puede ser en este momento Irán. Y muchos dirán, bueno, pero Estados Unidos hoy está enfocado en Irán y entonces deja de mirar hacia el hemisferio. Bueno, resulta que para Estados Unidos, y dado lo que se ha documentado en más de 2 décadas, es un hecho cierto que Irán, a través de su proxy Hezbollah, ha tenido presencia e influencia en América Latina. Varios miembros de Hezbollah han sido capturados y deportados en Colombia, vinculados a negocios ilícitos, especialmente como superfacilitadores. Se han encargado del lavado de activos de estructuras criminales en Colombia, una de ellas conocida como la Oficina de Envigado, vinculada a Ayman Yuma, cuya red de lavado de activos fue descubierta en el marco de la Operación Cassandra hace varios años. Pero son varios los activos de Hezbollah que operan entre Venezuela y Colombia, enviando cocaína hacia Medio Oriente, hacia Europa, para finales de Hezbollah. Entonces, debilitar también al régimen de Irán tiene un efecto sobre su proxy Hezbollah, que ya se ha visto bastante afectado por la acción de Israel en Medio Oriente, en el Líbano, contra Hezbollah. Pero eso también crea unos riesgos regionales. Varios de los miembros de Hezbollah se han trasladado hacia América Latina huyendo de operaciones, que puede llevar a que haya un fortalecimiento de las redes criminales de Hezbollah en América Latina, especialmente entre Venezuela, Colombia y la Triple Frontera y el Caribe. Ahí la cooperación con Estados Unidos va a ser fundamental. Dependerá entonces del tipo de gobierno que tengamos, que ya sea se alinee con Estados Unidos. ¿Para qué? Para recomponer capacidades, para enfrentar a las redes criminales transnacionales que operan en nuestros países, es decir, domésticas que tienen proyección internacional, o las redes internacionales que están articulándose con estas otras redes. Ahí hay un elemento fundamental, y es la forma en que esto se traducirá también en la discusión política de las próximas semanas en Colombia. ¿Cuál va a ser el modelo de seguridad y de alineación de Colombia y del próximo presidente de Colombia? Nos vamos a definir por un proyecto político cuyo modelo esté mucho más alineado hacia Occidente, hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, en clave de comercio, de combate al crimen organizado transnacional, o vamos a seguir con un modelo que genera unas condiciones y un entorno que ha creado incentivos perversos para que los grupos criminales crezcan, al tiempo que nos alineamos con regímenes como Rusia, China, Irán. Esa es una conversación importante y tiene un efecto en lo regional, porque sin Colombia, el escudo de las Américas, pues si bien va a servir para profundizar la cooperación entre los países que hoy lo integran,
el que no esté Colombia, México, Brasil, hace que queden unos nodos sueltos que se requieren precisamente para lograr la efectividad de esa estrategia. Ahí, claro, el cambio político en Colombia representaría no solamente una muestra de que la región está cambiando de tendencia ideológica, sino de que las prioridades también del país empiezan a cambiar para redefinir cuál va a ser esa agenda de cara a lo que está sucediendo hoy en el mundo, especialmente, insisto, en los países del norte de América y con Europa. Por el otro lado, lo que se está definiendo es el impacto en términos de la región, qué tanto Colombia empieza a asumir un nuevo papel en la región en esta nueva dinámica. Ya estamos viendo lo de Panamá, hemos visto lo de Ecuador, este año también hay elecciones en Perú. En el caso de Perú hay una prioridad para los Estados Unidos en términos de la injerencia, especialmente de China con el puerto de Chancay, pero ahí Colombia, en una nueva visión de lo que deben ser las relaciones regionales o subregionales, puede asumir un liderazgo, pero dependerá, insisto nuevamente, del modelo político que gobierne. ¿Qué tipo emerge en esta coyuntura? ¿Qué tipo de modelo político, económico y de relaciones exteriores y de política exterior es el que vamos a tener como resultado de esas elecciones? Vamos a profundizar lo que ha venido haciendo este gobierno por un impacto directo en el crecimiento de los grupos criminales, las economías ilícitas y una realineación de lo que había sido hasta ahora la política exterior de Estados Unidos con los actores en los cuales ha privilegiado, o vamos nuevamente a recomponer la política de seguridad, fortalecer las capacidades, aprovechando lo que está haciendo Estados Unidos y la prioridad que le ha dado al combate a las estructuras de crimen organizado transnacional y alinearnos nuevamente con aliados como la Unión Europea, que por ejemplo está buscando autonomía estratégica, está buscando fortalecer sus condiciones internas en lo europeo, en el espacio europeo, sabiendo que América Latina tiene mucho que ofrecerle al tiempo que le niegan el avance territorial a China, que en América Latina en los últimos años ha expandido su poder e injerencia en proyectos estratégicos, especialmente con minerales estratégicos, sector energético, sector de alimentos e infraestructura. Eso también jugará un papel importante de cara a lo que Colombia puede hacer, porque puede convertirse también en ese gran dinamizador de lo regional en clave de las relaciones con Europa para garantizar autonomía estratégica, acceso a minerales estratégicos con otros aliados regionales. Es decir, Colombia puede liderar una nueva alianza subregional a nivel andino de cara a esta coyuntura geopolítica, estas nuevas prioridades que se están marcando, que van mucho más allá de lo tradicional comercial que se había construido en los últimos años. Entonces, Colombia gana una relevancia muy importante en lo hemisférico, en lo geopolítico, ya no únicamente por su posición geográfica, sino realmente por lo que puede representar el esfuerzo de Colombia al integrarse a estas iniciativas de otros países o de otras regiones en clave de aprovechar esas necesidades de esos países para fortalecer sus capacidades internas. Aquí, en los últimos años, hemos visto en Colombia un deterioro de las capacidades para enfrentar a los grupos criminales, especialmente en materia de inteligencia. Claramente, el gobierno de Estados Unidos esté priorizando combatir a las redes transnacionales de crimen organizado implicará recomponer esas capacidades en clave de una nueva agenda de cooperación bilateral para precisamente contar con los medios para enfrentar todos los nodos de las cadenas de suministro de las economías ilícitas. Fíjense lo que dijo el Comando Sur, el comandante del Comando Sur hace 2 semanas, y es que una de las prioridades en la región es cómo el Comando Sur empieza a cooperar con los países aliados para lograr eso que se conoce como fricción sistémica, es decir, ya no basta con las incautaciones de cocaína, ya no basta con que capturen algunos cabecillas, se necesita crearle fricción sistémica a todos los nodos de las estructuras de crimen organizado transnacional. Es decir, para eso van a tener que desarrollar unas capacidades en materia de inteligencia financiera, inteligencia criminal, inteligencia estratégica, todas las capacidades que se necesitan en materia de tecnología para hacerle rastreo al lavado de activos, en fin, todas esas capacidades Colombia las necesita y en buena hora eso dependerá de que se materialice según las elecciones del 31 de mayo o si no gana ningún candidato en primera vuelta del 21 de mayo. Por el otro lado, la estrategia de Estados Unidos de disuasión por negación, y es específicamente cómo Colombia también aprovecha esa coyuntura para empezar a contribuir a disuadir a los actores extrarregionales, especialmente los estados
o los regímenes autoritarios extrarregionales como China, Rusia, Irán, que tienen intereses en América Latina y que hoy, a través de distintos proxies o de economías ilícitas, han fortalecido esas redes de crimen organizado transnacional. Ahí Colombia contaría entonces también con un activo muy importante al mostrarse como un aliado confiable, no solamente, insisto, de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Y por esa vía, articularse con sus socios regionales para precisamente ayudar a enfrentar a estas estructuras de crimen que hoy no son un problema únicamente doméstico, que no encuentran resolución en lo interno, que necesitan de una articulación, un trabajo coordinado y de cooperación con sus aliados, tanto en la región como extrarregionales, especialmente, por supuesto, países democráticos con el interés en combatir al crimen organizado, que no lo olvidemos, en los últimos años se ha convertido en el principal riesgo en la región. Creo que por ahora en esta primera intervención ese es el balance de por qué es tan importante las próximas elecciones. Muchísimas gracias por esta presentación, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. A ver, lo que vamos a hacer ahora es abrir la mesa redonda, donde seguimos contando con Carlos Augusto, con Claudia Rodríguez, que es subdirectora del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR, y quiero darle la bienvenida y sumar también a Jairo Libreros. Jairo Libreros es abogado, es profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia. Además es un columnista reconocido de radio del programa Hora 20 de Caracol Radio. Jairo, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Jorge, muy buenos días, tardes en Europa. Un saludo especial para todos, de manera particular a Claudia y a mi buen amigo Carlos, que nos acaba de presentar una ponencia muy precisa sobre lo que ocurre en Colombia. Bueno, a ver, yo voy a empezar con una pregunta que va a ir a los tres y voy a empezar justo contigo, Jairo. Tú estás en Bogotá, tú estás en contacto en la universidad con estudiantes, con profesionales, estás en la radio, con lo cual también tienes un poco de esa sensibilidad popular, porque la radio es muy escuchada, estamos hablando de la radio líder de Colombia. A ver, si hay que pensar un momento, ¿qué es lo que va a decidir la próxima elección en Colombia? ¿Qué es lo que más podría hoy estar pesando en la decisión en la gente? ¿Es la situación económica? ¿Es la situación de seguridad? ¿O también es esta polarización ideológica que no solo vemos en Colombia, la vemos en todo el mundo? O sea, la vemos en todos los países hispanohablantes, se está viviendo la misma situación. Jairo, ¿qué crees que pesa más en esa próxima elección? Jorge, yo creo que uno puede encontrar diferentes elementos que componen no solamente las preocupaciones de los ciudadanos en Colombia, sino de manera particular una herencia de dificultades desde el punto de vista institucional que no han logrado materializar una Carta de Derechos tan importante, redactada en el año 1991, una Carta Constitucional que trae una cantidad de obligaciones al Estado y que en una democracia constitucional uno esperaría que se cumpliera. Decirte que pesa más la salud que la seguridad, o que pesa más un tema relacionado con la paz o otro tema con la seguridad, creo que es muy difícil. Yo creo que el hilo conductor que nos permite subirnos a diferentes elementos que van a ser determinantes para definir quién va a ser el próximo mandatario de los colombianos es el concepto de un descontento popular con la democracia. Durante muchos años, de manera particular a partir del año 2018, 2019, lo cual es relativamente hace poco, antes de la pandemia, se respiraba en América Latina un descontento muy grande de sectores sociales de diferente corriente y de diferente estrato frente a la capacidad real que tenían los estados para brindar esos servicios públicos y garantizar proyectos de vida que fueran acorde con las necesidades de los ciudadanos. Lo llamativo del tema desde el 18 a la fecha es el siguiente: cada vez una proporción
mayor de jóvenes entre los 16 y los 26 años consideran que los regímenes democráticos no están brindando las garantías mínimas para garantizar educación, salud y de manera particular un proyecto laboral digno que le permita a los ciudadanos cumplir con los sueños que van construyendo de acuerdo a las necesidades y a la posición social que ocupan en ciertos sectores. Cuando uno tiene en cuenta esto, vamos a encontrarnos de un lado que hay un sector muy importante que considera que no importa cuál sea el régimen, sea democrático o autoritario, el que esté en el poder. Lo importante es que cumpla las promesas. Ahí tenemos un sector muy importante que en el caso colombiano genera unas alertas muy importantes porque se puede consolidar el régimen actual que en estos momentos está en la Casa de Nariño, un régimen autoritario, populista, que se encarga de garantizar, por lo menos en términos discursivos, una cantidad de promesas que no puede cumplir. Pero de otro lado, poco después de la pandemia y el confinamiento que vivimos aproximadamente en el 2023, surge otro componente social muy grande, también integrado por jóvenes, mayoritario en términos de jóvenes, pero no de adultos mayores o de adultos en edad todavía productiva. Ahí hay unos jóvenes que consideran que el Estado colombiano, de manera particular su gobierno, debe garantizar la estructura básica de las libertades de una sociedad, garantizar la seguridad, un sistema de educación que esté acorde con las necesidades del país y garantizar algo que es fundamental, la inserción de Colombia en la aldea global, que esa inserción garantice un comercio libre justo, que garantice las posibilidades para tener educación y proyectar mi vida a nivel internacional, que garantice una mayor integración en las Américas, incluido, por supuesto, Estados Unidos y el resto de países, un gobierno que esté en capacidad de garantizar la libertad de expresión, un proyecto de vida digno y de manera particular la realización de todos los sueños que tenemos, la libre expresión de mi personalidad. Cuando uno mira las cosas así, en ese descontento popular con la democracia, hay dos temas que son fundamentales. O retomamos el rumbo de una democracia constitucional liberal o vamos hacia una dictadura constitucional. Esa dictadura constitucional queda sembrada con la administración Petro y yo temo que si llega a ganar la candidatura de Iván Cepeda, vamos a tener unas alteraciones muy fuertes de nuestro actual sistema constitucional y otros que consideran que debemos volver a un sistema en donde se respete la institucionalidad, el Estado de Derecho y se procure mejores condiciones de equidad, de igualdad y de desarrollo económico. A ver, Claudia, tomo algunos de los conceptos que nos acaba de plantear Jairo. Me parece que el primero y más importante es esa sensación que no solo se da en Colombia, sino que se está dando en la mayoría de los países de América Latina, o sea, en Perú está pasando lo mismo, en Ecuador, y es la disconformidad con el modelo democrático, ¿no? O sea, esas democracias que de alguna manera, sobre todo a partir de la década de los 80, ¿no? Cuando van cayendo las dictaduras, la de Argentina, la de Chile, Uruguay, Brasil, la de Paraguay con Stroessner, cuando uno mira, parecía, digamos, que ese reverdecer democrático, ¿no?, llegaba ya, digamos, para quedarse de manera definitiva. Sin embargo, recién decía Jairo, estamos viendo, por un lado, gente joven que ve que la democracia no responde a las necesidades, pero por otro lado también un proceso que hablábamos antes de empezar este foro, ¿no? No solamente tenemos un tema con la democracia, sino también tenemos un problema con la representación de los partidos políticos. Y es la desaparición de las ideas programáticas, de una visión que podía tener un partido político, para seguir básicamente, casi mesiánicamente, a un líder. Hay que decirlo, Gustavo Petro lo encarna, como también lo encarna Javier Milei, o como lo encarna Bukele, o como lo encarnaba Chávez. Aquí no es un tema ideológico, aquí es un tema de perfiles muy potentes, con un marcado discurso encendido, que tocan mucho de la emoción, ¿sí?, mucho de la emoción, y que logran que haya una parte de la ciudadanía identificada, ¿no? ¿Por qué crees
y en tu experiencia también como académica, que hemos ido viendo este deterioro y sobre todo la desaparición de esos conceptos programáticos o de esas ideas programáticas que representaban los partidos, para que hoy todo esté centrado casi siempre detrás de la idea de un líder fuerte? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Coincido en varios aspectos en que el sistema democrático, pero esto es a nivel mundial, se está replanteando. Y ello viene no solo de las últimas décadas, recordemos que también finalizando la década de los 80, 90, con el propio modelo económico en el que estamos, que es el modelo capitalista con políticas neoliberales, pues ha introducido este propio modelo que ha llevado a que el poder económico sea uno de los poderes que marcan también la inserción en los canales políticos. Y en este orden de ideas tenemos el ejemplo más grande que podemos ver en estos momentos, que es Trump en la presidencia, ¿no? Una de las grandes fortunas llega a ser esa figura política y por tanto vamos a ver que esto ha trazado una ruta no solo también de lo que ha sido la reconversión de partidos políticos en los cuales emergen partidos políticos que se distancian de los partidos políticos tradicionales con ideas claras liberales o conservadoras, sino otros partidos políticos que empiezan un poco a generar una mixtura, ¿no? También más de centro o más de derecha, y en algunos países u otros que tienen menos disciplina de partidos o que esto no se castiga, pues lo que ha significado es que finalmente se ha llevado a un vaciamiento ideológico, ¿no?, de los propios partidos políticos. Y ello va de la mano también de las formas podríamos decir, de liderazgo político que encontramos en el contexto, como liderazgos más desde los liderazgos tradicionales que existían muy de la mano, ¿no?, desde la propia legalidad, de la propia legitimidad, a liderazgos políticos carismáticos, ¿no?, que van muy en conexión con más el sentimiento, con las necesidades no satisfechas que se han dado en el gobierno anterior, el gobierno de turno. Y en este orden de ideas, pues esto va generando efectivamente esas figuras políticas que finalmente van a responder a los vacíos que han ido dejando gobiernos anteriores. Esto lo diría en el ámbito, en el marco general, pero claramente es en el caso colombiano, podemos decir que Colombia es un estado frágil, es un estado que no se llega todavía a la consolidación y que por tanto ha permitido también que emerjan estos diferentes partidos políticos, no hay disciplina de partido y ello lleva entonces a una consecución de la fragilidad en la que nos encontramos en estos momentos, de estas polarizaciones que no diría que es ni izquierda ni derecha, sino una polarización, podríamos decir asimétrica, que está mediada ya no por posiciones ideológicas, sino por temas de seguridad, por temas de cómo abordamos las políticas sociales, y que esto es lo que está finalmente también replanteando el avance o retroceso de derechos, dependiendo de las fuerzas políticas, cómo se acercan a diferentes temas políticos, y en este caso las figuras que finalmente han desdibujado, podemos decir, los políticos clásicos del escenario nacional e internacional. Me gustaría, voy a trasladar una pregunta que nos llega a través del público para Carlos. A ver, aquí nos dice Luz Nieto Henao. Ella plantea la pregunta si la polarización política y la desinformación digital, el presidente Trump hablaría de fake news sería lo que él utilizaría, pero esta polarización política y la desinformación digital ¿pueden tener un impacto concreto en la estabilidad democrática de América Latina? Y agrega una segunda, dice, bueno, y en este caso, ¿qué rol deberían asumir medios de comunicación e instituciones para poder mitigar este impacto? Bueno, vamos por partes porque es una pregunta compleja y tiene muchos elementos. Lo primero, la desinformación, por supuesto que sí. Uno de los problemas que hemos visto en la región es las campañas de desinformación
la forma en que la desinformación además hace parte de estrategias de guerra híbrida de distintos actores, estatales, no estatales, regionales, extrarregionales. Recordemos que, por ejemplo, Rusia en México hizo un gran despliegue a través de Russian Today, donde se pudo evidenciar grandes campañas de desinformación que no solamente van por las redes sociales, sino por medios tradicionales. Distintas investigaciones dieron cuenta de lo que pasó en 2019 y 2021 en Chile, en Ecuador, en Colombia, de cómo se habían financiado redes de desinformación que fueron a las redes sociales para amplificar lo que en ese momento se conoció como los estallidos sociales, que terminaron, digamos, además de promover terrorismo, vandalismo, etcétera, en cambios de regímenes políticos en esos países. Entonces, sí, la desinformación es un problema. Segundo elemento, la polarización. Depende que entendamos por polarización, porque también ahora a todo se le quiere decir polarización, como si las personas no pudiéramos tener opiniones opuestas, y lo que nos quieren llevar a través de la corrección política es a que todos pensemos lo mismo. Y entonces, desde la academia, desafortunadamente, algunos académicos han venido promoviendo esta idea de que básicamente no debe haber posiciones distintas, porque eso es casi que una polarización y eso está mal para la democracia. Todo lo contrario, la democracia se nutre cuando hay pluralismo, y en el pluralismo podemos expresar posiciones distintas y persuadimos a los votantes de que apoyen o no un determinado proyecto político con unos determinados modelos de funcionamiento del Estado en términos de libertades, de garantías, de protección de derechos. Es decir, la polarización per se, uno diría, no es mala. Lo que está mal es cuando se utiliza la desinformación para crear un nivel de enfrentamiento o confrontación basado precisamente en verdades a medias, noticias falsas, etc. Eso es muy relevante. ¿Cuál es el papel de la academia y de los medios de comunicación? Es muy relevante. El problema es que lo que hemos visto también en los últimos años es que algunos medios y algunos académicos no son lo suficientemente claros con qué es lo que defienden. Entonces, tú tienes medios y académicos que son activistas ideológicos y no son claros con su audiencia de decirle, no, es que yo creo y yo defiendo estas posiciones y vengo a exponer o a defender estas posiciones. Entonces, claro, la gente ha terminado por perder también la confianza en eso. El problema es que se van a las redes sociales, que prometen una diversidad, pero resulta que en las redes sociales pueden encontrar lo mismo. ¿Cuál sería o cuál es hoy el mecanismo? Hoy, afortunadamente, creo que la inteligencia artificial nos está dando unas grandes ventajas para combatir la desinformación. Preguntarle a una red social hoy si una noticia es falsa o no ayuda mucho. Fíjense lo que ha pasado en los últimos meses con Grok en la red social X, donde uno le puede preguntar, ¿esto es cierto? Es decir, esto que están diciendo, esta noticia que están reposteando, ¿es verídica? ¿Esa persona dijo eso o no lo dijo? Lo que están haciendo las mismas redes sociales con la verificación de los usuarios dejan comentarios. Van desarrollándose mecanismos, digámoslo, anticuerpos para combatir esto. Pero uno de los grandes elementos en los que debemos enfocarnos es exigirle a los medios y a la academia que sean absolutamente transparentes con la agenda que defienden. Que no está mal, es que en una democracia no está mal defender posiciones. Lo que está mal es ser un activista de una posición y no comunicárselo a la audiencia. Decirles que nosotros somos los más objetivos, los más imparciales, nos parece todo lo que dicen estos políticos buenísimo, todo lo que dicen estos malísimo. No, sean coherentes y sean transparentes. ¿Qué defienden? ¿Por qué? Porque el problema de esto al final del día es que la gente termina perdiendo la confianza en unos canales de transmisión de ideas, de conceptos, de discusiones democráticas que terminan viéndose permeados por quienes los capturan al no ser lo suficientemente transparentes con las ideologías que promueven. Claudia, vuelvo contigo porque tú eres subdirectora del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Bueno, Carlos habla justamente de ese rol también desde la academia. A mí me gustaría preguntarte específicamente, cuando hablamos de la academia, a ver, tú llevas el área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Cuando viene un profesional a hacer un máster, no sé, máster en seguridad o las carreras de grados como Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ¿puedes definir un poco qué es lo que realmente está buscando, ¿no? O sea, ¿qué está buscando y qué observas
¿no? En esas personas que se forman, pasan por la academia y luego, digamos, retornan o bueno, siguen en todo caso su vida profesional y laboral? Te digo, estudiantes, bueno, tanto en el grado, en ciencia política, relaciones internacionales o en los diferentes máster que tenemos, encontramos un abanico importante. Estudiantes que ya tienen una cualificación previa, economistas, abogados y demás, que quieren una amplitud de mira, ¿no? Y en este orden de ideas, entender un poquito mejor el contexto geopolítico, la realidad que se está viviendo y, lógicamente, adquirir otras competencias que tiene estas disciplinas, que es darles esa capacidad de profundizar en aspectos que de pronto no tenían las herramientas para entender las dinámicas actuales y sobre todo en la actual coyuntura que todo está tan cambiante rápidamente, encontramos esto. Y de igual manera encontramos estudiantes más jóvenes, igual que quieren profundizar en estos aspectos para dedicarse a diferentes opciones laborales, ¿no? Desde analistas de seguridad, pero la mayoría también, muchos que se quieren dedicar a la función pública, ser servidores públicos, y otros que quieren entrar, digamos, ya en la dinámica de ser analistas políticos o trabajar también, por ejemplo, en la parte de marketing y comunicación, que da un abanico en esta área, pues que les da un bagaje para todo ello. A ver, yo quiero contarle a todo el público que está conectado con nosotros que hace un ratito les hemos compartido a través del chat un enlace, ¿sí? En este enlace que les hemos compartido, y ahora mismo voy a compartirles nuevamente para los que no lo pudieron ver, pueden conocer la propuesta educativa en maestrías y en títulos de grado de UNIR, que como lo saben de los que están en este momento en este evento, son títulos oficiales, europeos, se cursan 100% online, y estos títulos además después pueden ser, digamos, convalidados en Colombia, en Ecuador o en Perú. Tenemos mucha gente de Ecuador, hay muchísima gente de Ecuador que estudia en UNIR y que se ha formado en UNIR, así que ellos se conocen de memoria esto, pero en Colombia también. Así que en este enlace que les hemos compartido hay un elemento adicional que nos parece importante comentarles, y es que por estar en este foro, si alguno de vosotros toma la decisión después de hacer un máster o de apuntarse a un título de grado de UNIR, disponen de becas de hasta 45% en la matrícula. 45%. Esto es para aquellas personas que se han inscrito a este evento y que están participando de este evento. En ese formulario pueden simplemente dejar sus datos y un asesor de UNIR les dará toda la información, les explicará. Hay que tener título de grado para la maestría, obviamente, esto es importante. Quien quiera hacer un máster tiene que tener una carrera de grado oficial previamente, pero después están también las titulaciones de grado de UNIR. Así que, a ver, quiero continuar y aquí, Jairo, un poco te quiero llevar a una pregunta que Carlos nos decía en su ponencia, nos hablaba de muchos desafíos que realmente también tiene Colombia, ¿no? Y quizás para no entrar específicamente en qué va a pasar si gana uno o si gana otro, porque les voy a decir que ya en el chat, obviamente, la gente dice que hay un sesgo para un lado o que hay un sesgo para el otro. Mi pregunta en esto, Jairo, es, bueno, ¿cuál es el principal reto que tiene el próximo gobierno? O sea, ¿cuál es esa urgencia sobre la que debería trabajar el próximo gobierno? No importa si es Iván Cepeda, si es Paloma Valencia, si es Gerardo de la Espriella o si es Fajardo o quien sea. ¿Cuál es la prioridad sobre la que debería trabajar, sobre todo después de unos años también de tanta modificación? Se modificó Venezuela, se modificó Ecuador, se han modificado los países vecinos. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades? Jorge, yo creo que hay un abanico de prioridades muy importantes y me apego a mi posición inicial del descontento popular con la democracia, y allí empiezo.
Yo creo que estos gobiernos tienen que garantizar que se cumpla la Carta de Derechos establecida en 1991. Cuando yo hablo de los servicios públicos, hablo también de algo que es vital. Nosotros hemos perdido legitimidad en nuestras instituciones, algunas porque no han sido objeto de un proceso de formalización en términos de políticas públicas, otras porque han sido desfinanciadas y muchas de ellas porque han perdido relevancia. Desde ese punto de vista, yo creo que es necesario trabajar con importantes sectores de la sociedad colombiana que se sienten excluidos del sistema, que consideran que el gobierno nacional, el gobierno territorial, sea este departamental, distrital o municipal, no llena las expectativas. Tenemos que meterle legitimidad al sistema y para lograrlo hay que trabajar dos asuntos que son vitales. En primer lugar, el tema de la salud. Actualmente el sistema se encuentra en una crisis pavorosa. No hablo solamente de las deudas que el Estado debe honrar a las diferentes entidades prestadoras del servicio, llámelas usted EPS o IPS, sino de manera particular debemos garantizar que los ciudadanos que acudan al sistema tengan una respuesta digna, eficiente y oportuna. Eso no está ocurriendo en el país. Necesitamos garantizar que cualquier persona en Colombia, cualquier persona, tenga la posibilidad y la probabilidad real de tocar las puertas del sistema y encontrar un servicio de salud oportuno, eficiente, que lo atiendan en términos que le garanticen la entrega de los medicamentos y la materialización de los procedimientos médicos para garantizar no solamente su salud, sino de manera particular su vida. Ahí tenemos un reto monumental. Dos, desde el punto de vista institucional, tenemos que trabajar el tema de la seguridad. Hay un deterioro muy sensible en materia de seguridad ciudadana. Los principales centros urbanos del país se encuentran con problemas muy sensibles y hablo de dos que son alarmantes. En primer lugar, el homicidio. Durante la última década, Colombia le demostró al mundo que tenía la capacidad de disminuir de una manera porcentual efectiva la tasa de homicidios. Tuvimos tasas de homicidio que se aproximaban a los 69 homicidios hace 20 años, hace 10 años ya estábamos en 25, pero lamentablemente hoy día la tasa de homicidios perdió la se estancó el año pasado y hoy los primeros reportes indican que la tasa nuevamente es ascendente. ¿Por qué se da eso? Porque no tenemos una estrategia de seguridad, no estamos luchando contra el crimen organizado. Y dos, en materia de seguridad, hay que luchar fuertemente con el tema de la extorsión. Grandes sectores sociales, jóvenes, profesionales, industriales, comerciantes, profesores, ciudadanos del común, se encuentran extorsionados. No hemos encontrado una línea estratégica que nos permita avanzar. ¿Por qué se debe? También porque no luchamos contra el crimen organizado. Para cerrar esta primera parte de tu inquietud, Jorge, hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años hay un crecimiento exponencial de los actores armados. En estos momentos estamos hablando de un número muy importante de organizaciones urbanas dedicadas al crimen, pero también de otro tipo de organizaciones que antes movían banderas políticas y que hoy día están dedicadas solamente al narcotráfico. El tema del narcotráfico es muy sensible y cierro con esto que yo creo que no es menor. Además de meterle energía, legitimidad, participación social al sistema político, reactivarlo, solucionar el tema de salud y de manera especial solucionar el tema de seguridad, hay otro reto que es muy importante, es el tema económico, que se encuentra en una situación también crítica. Tenemos unos préstamos muy altos, pagando unas tasas de interés superiores al promedio de lo que paga el resto de América Latina, casi a la par de lo que pasa con Haití. Dos, tenemos un problema de soberanía energética muy sensible, no solamente por lo que ocurre en Oriente Medio y las repercusiones que todavía no nos han llegado, pero tenemos riesgos de apagón y riesgos de desabastecimiento en materia de gas. Ahí tenemos un trabajo macroeconómico muy importante, volver a apostar por proyectos que estén relacionados con el fortalecimiento de la variable del crecimiento económico sin desatender el desarrollo económico. La economía, la seguridad, la salud y el fortalecimiento institucional creo que son los 4 grandes retos que debe asumir quien llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño.
Muchas gracias, Jairo, porque creo que la síntesis está muy clara y muy contundente sobre esos retos, ¿no? O sea, la salud, la seguridad, digamos, la sostenibilidad del modelo energético, etcétera. A ver, nos quedan pocos minutos. Yo quería preguntarte algo más, Claudia, que justamente tiene que ver con las próximas elecciones, ¿no? Que son, la primera vuelta es el 31 de mayo próximo. Bueno, hay un informe de la OEA y me gustaría, porque tú lo conoces en detalle, a ver, digamos, qué es lo que surge de ese informe, qué recomendaciones hay y sobre todo también qué lecciones. Creo que para que todos los que están en este momento con nosotros conectados también estén al tanto e informados respecto de estas recomendaciones. Muchas gracias, Jorge. Sí, resaltar aquí el tema del papel, ¿no? De la misión electoral en cualquier proceso electoral y en este caso, pues por la importancia también que tiene Colombia y las próximas elecciones por su injerencia estratégica, el papel es muy importante, particularmente el informe de la misión electoral de la OEA, así como del movimiento electoral MOE en Colombia. Ha resaltado que las elecciones pues estuvieron dentro de unos parámetros de estabilidad, ¿no? De estabilidad, el proceso se hizo realmente con seguimiento importante. Cada uno de los observadores electorales pues pudo tener a mano, pudo verificar que se estaban cumpliendo en cuestiones de seguridad a grandes rasgos. Los parámetros de observación electoral. Sin embargo, sí hay cuestiones que es necesario fortalecer de cara a las próximas elecciones. Lo que hablaban en el tema de seguridad está claro. En determinadas partes de territorio nacional, pues desafortunadamente no se pudo ejercer ese derecho al voto por parte de la ciudadanía, pues porque no estaban garantizadas estos aspectos. Y de otro lado también se presentaron algunos incidentes en el conteo de votos también. Entonces allí también sirvió también, más allá de hacer la observación electoral, aquellos observadores electorales, sino también el papel que tuvieron en garantizar este reconteo de votos. Otro de los aspectos que me llamó la atención y que resaltaban es que, por ejemplo, las papeletas, que si bien sabemos tenemos una comunidad indígena muy grande en Colombia, pues no se encontraban, solo estaba en español, ¿no? Y esto pues que llevó a que efectivamente pues ciudadanía indígena no pudo ejercer su derecho al voto y hacían un llamado, informe de la OEA a garantizar estos aspectos que son esenciales para dar la inclusión y garantizar los derechos de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, en ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. Creo que ahí hay aspectos importantes a fortalecer. Y otro de los aspectos es el tema informático, en el cual también nos hacían un llamado a hacer un seguimiento especial y al fortalecimiento de cara al conteo de votos y el seguimiento que se le haría de esta manera por parte de la Comisión Nacional Electoral. Aquí quisiera resaltar, Jorge, si me permites, un tema también que va de la mano con el análisis que se hace particularmente del tema de la Comisión Nacional Electoral. Se recoge en la OEA también que es necesario, ¿no?, fortalecer su papel, y no solo fortalecer su papel, sino que también hace un llamado a la objetividad, ¿no?, del papel de la Comisión Nacional Electoral. Y sabemos que esto es uno de los aspectos que está en mora en el caso de Colombia, de las reformas que se tienen que hacer para garantizar un papel de la Comisión Nacional Electoral más objetivo en cualquier tipo de elecciones que se hagan, las legislativas y claramente las próximas presidenciales. Este será uno de los aspectos fundamentales que creo que se debería abordar el próximo gobierno, porque es uno de los aspectos que está en mora del acuerdo de paz del 2016, que no se ha hecho esa reforma electoral y que, por tanto, como lo manifiesta los propios informes, nos dicen esto está en mora y es necesario que se tenga en cuenta la objetividad que tiene que tener la Comisión Nacional Electoral para hacer un seguimiento estable y garantizar unas elecciones plenas. Bueno, a ver, yo quiero agradecerles a nuestros invitados. A ver, nuestros foros UNIR siempre son eventos
que hacemos que duran 1 hora, entonces estamos ya sobre la hora y sobre el final. A ver, a mí me gustaría, pero de manera muy concisa, a ver, que me respondan. Y voy a empezar contigo, Carlos. A ver, ¿qué es lo que debería hoy observar un profesional o un analista para entender un poco hacia dónde está yendo la región en América Latina? O sea, no pensemos solamente en el contexto ahora de Colombia, sino que hemos visto un recambio, lo dijimos al comienzo, un recambio de ese mapa político. ¿Se va a acentuar esta tendencia que estamos viendo o veremos como históricamente nos muestra un poco la región, que es ese comportamiento pendular, ¿no? Nos vamos para un lado primero y después vamos todos para el otro lado con el mismo signo ideológico? ¿Cómo lo ves, Carlos? Esos cambios pendulares suelen obedecer a distintas razones, en específico a la situación de la región. Entonces, cuando ha habido situaciones de crecimiento económico, de bienestar, luego vienen estos proyectos políticos de la centroizquierda y de la izquierda, que es lo que se ha conocido incluso como la ola rosa, etcétera. Ahora la situación de seguridad es crítica, insisto, por tercer año consecutivo es el principal riesgo país en la mayoría de los países de la región y pues por lo tanto los gobiernos que prometen enfrentar el crimen organizado son los que están teniendo una mayor acogida por los electores. Pero déjeme solo hacer una precisión muy rápida sobre el tema electoral. Nosotros tenemos una veeduría electoral, estuvimos en 42 municipios con 126 veedores electorales porque nos preocupa el tema de seguridad. Hay suficientes alertas de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de seguridad. La propia misión de observación electoral ha elevado, que son más de 170 municipios los que tienen riesgos por la presencia de los grupos criminales que se han expandido en los últimos 3 años y medio. Nosotros, a través de nuestros veedores y el cruce de información abierta, inteligencia de fuentes abiertas, identificamos 88 hallazgos en 17 departamentos y 42 municipios, donde se viene ejerciendo presión de los grupos armados, ya sea a través de mecanismos de gobernanza criminal o de lo que nosotros hemos denominado subordinación, subyugación criminal, utilizando distintos medios, no necesariamente el asesinato, para interferir en las elecciones, prohibiendo que determinados candidatos puedan hacer campaña, enviando audios de WhatsApp, prohibiendo que se apoyen o los ciudadanos expresen su apoyo a través de panfletos o lo que sea por determinados candidatos, la extorsión a candidatos para que puedan hacer campaña en determinados territorios. La situación es crítica y eso influyó en las elecciones al Congreso y muy probablemente va a influir en las elecciones del próximo 31 de mayo, así que la situación sí es de prestarle atención. El que hayan permitido los grupos criminales que se llevaron a cabo elecciones no quiere decir que el riesgo de seguridad ha disminuido, sino que estamos ante un fenómeno de cooptación criminal del Estado utilizando el mecanismo electoral para capturar. Esto ya lo vivimos acá con el fenómeno de la parapolítica y en Colombia es un fenómeno crítico, lo están viviendo otros países como México o Brasil, así que hay que prestarle mucha atención a esa situación de seguridad y nosotros tendremos varios informes y nos hemos reunido con la misión de observación electoral de la Unión Europea, con la OEA, con las autoridades colombianas porque es un tema de la mayor importancia. Jairo, quiero hacerte también una pregunta última y también te pido si se puede ser conciso, que tenemos muy poquito tiempo, ya estamos pasados en realidad. Para estas elecciones presidenciales tenemos a 2 mujeres, ¿no? Paloma Valencia, por el lado del Centro Democrático, representando a la derecha, pero también tenemos a Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá, y por el lado, digamos, por el lado del centro y por la Alianza Verde. Colombia está, digamos, ¿está la sociedad dispuesta a la posibilidad de una mujer presidente? Jorge, sin duda, estamos preparados hace mucho tiempo. Algunos sectores consideran que Colombia es un país muy machista. Sin duda lo es, que es un país con unas raíces católicas muy fuertes. Seguramente también es así, que es un país que ha privilegiado cierto tipo de liderazgos más urbanos, masculinos y demás. Todo eso puede ser cierto, pero también hay otra realidad. En Colombia, las universidades tienen una ocupación superior al 57% por mujeres.
tenemos un proceso de formación muy grande y de fortalecimiento de movimientos políticos, sociales, en cabeza de mujeres. Y las mujeres además han demostrado ser mucho más eficientes al administrar recursos públicos, mucho más comprometidas con sacar adelante las ideas de política pública, y creo que esta oportunidad en estas elecciones es el momento preciso porque estamos preparados para ser dirigidos desde el punto de vista presidencial por una mujer. ¿Quién va a ser? La sabiduría popular se encargará de tomar la decisión, pero estamos preparados y creo que necesitamos una mujer en la Casa de Nariño. Muchísimas gracias, Jairo. Bueno, nosotros vamos a cerrar. Quiero agradecerles a nuestros tres invitados, pero recordarles a las personas que están conectadas, o sea, aquí les hemos compartido nuevamente este enlace. Allí tienen las titulaciones. Hubo gente que nos preguntó cuánto cuesta. Esa información no la podemos dar, o sea, todo depende de lo que quieras estudiar, si es un máster, si es una carrera de grado, tienes que verlo y eso te lo va a responder un asesor. Lo importante, hay becas disponibles de 45%. No es que para todo el mundo, hay algunas disponibles. Aquellos que lleguen primero y el que reúnan las condiciones las obtendrán y podrán formarse con un título de grado o una maestría oficial europea, ¿sí? Europea, que puedes convalidar perfectamente en Colombia. Quiero agradecerles a todos. Empiezo, bueno, primero Claudia, muchísimas gracias. Claudia Rodríguez, subdirectora de Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y muchas gracias también por este diálogo con Jairo y Carlos que ha sido bastante enriquecedor y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, y lo mismo, Jairo Libreros, profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, abogado, también columnista, panelista de radio de Hora 20 de Caracol Radio. Gracias por habernos acompañado. Jorge, gracias por la invitación. Un saludo especial, por supuesto, para ti, para Claudia y para Carlos y a todos los que nos acompañaron. Gracias por la paciencia y el tiempo que nos brindaron. Y también me despido de ti, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes mil gracias por la invitación. Un fuerte saludo a todos. Bien, y nosotros vamos a cerrar. Te vamos a pedir solo dos cosas. La primera, cuando te desconectes y cierres la pantalla, te va a aparecer una pequeña encuesta con solo 3 preguntas. Son menos de 10 segundos el tiempo que necesitas para responderlas. Te agradecemos, por favor, que pongas una nota, una calificación a la realización de este evento, también para que podamos llevar adelante otros eventos y otros foros donde desde ya puedes participar, es completamente gratis y siempre contamos con especialistas, expertos de distintos temas y de distintas áreas. Y también quiero terminar invitándote a ver ahora un momento muy especial, muy emotivo también. Y vas a ver cómo se ha vivido, en este caso hoy particularmente, una graduación de UNIR en Colombia, para que veas también algo que es importantísimo para la UNIR, y es la enorme diversidad de gente y sobre todo de oportunidades para que gente incluso en los rincones más alejados del país pueda acceder a una formación universitaria oficial, de calidad y con oportunidades para tu desarrollo personal y profesional. No te pierdas esto, es 1 minuto y medio, te va a gustar. Gracias, nos encontramos en el próximo foro. Hasta pronto. Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo. Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación, celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual, pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y fue una oportunidad que realmente me ha abierto muchas puertas. De la experiencia, tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes. Las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia, tu hermana mayor. Ha permitido de que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda. Realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza, tu razón para vivir.
Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser guajira y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad, hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Acuaipa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar, nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte pues mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios, principalmente a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia.